Vamos a darle la bienvenida al señor viceministro de Salud, al doctor Luis Suárez, que tiene la gentileza de atendernos. Doctor Suárez, buenas noches. Muy buenas noches. Muchísimas gracias. Por favor, ¿cuál es la situación actual? ¿Cuál es el panorama? ¿Cuál es la situación al día de hoy de la pandemia en el Perú? Bueno, en líneas generales, la pandemia está disminuyendo bastante, tanto en los parámetros de incidencia como de la mortalidad en todas las regiones del país. Esta disminución es más acentuada y consistente en la zona amazónica, que fue, digamos, donde la pandemia se presentó de manera más explosiva entre los meses de abril y mayo. En la costa norte del país, recordaremos también que en La Libertad, en Lambayeque, Piura, Tumbes también tuvimos los brotes muy intensos. Ha disminuido también ya muchísimo. Todavía tenemos persistencia de transmisión en la zona sur del país, sobre todo en los departamentos de Tacna, Moquegua, Arequipa, Cusco, Puno, en Ica también, aunque en menor intensidad, y acá en Lima todavía en algunas zonas, sobre todo de los conos, sobre todo el cono este de Lima, en los distritos de Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores, San Juan del Lurigancho, todavía hay persistencia de transmisión, ¿no? A pesar de que los indicadores son buenos en general, debemos tener en consideración que mientras existan casos, mientras exista transmisión, por mínima que sea, existe riesgo de que nuevamente pueda incrementarse la transmisión si es que descuidamos las medidas de prevención, si descuidamos las medidas de distanciamiento social y el uso de mascarilla, dado que todavía hay una gran cantidad de población susceptible que podría infectarse en cualquier momento. Doctor Suárez, lo que está sucediendo en Europa, esta segunda, tercera ola que está sucediendo en los países europeos, ¿le preocupa, le hace ver que ese podría ser nuestro futuro? Por supuesto, o sea, es una alerta que debemos mantener. Recordemos que estamos frente a un virus nuevo en el mundo, que estamos recién conociendo. En Europa nadie pronosticó una segunda ola tan rápido como se está presentando. Aquí en Perú mantenemos un sistema de vigilancia activo de manera permanente, y esta disminución de casos no debemos tomarla como que ya hemos logrado controlar el 100% la pandemia. Tenemos que estar prevenidos para un eventual nuevo incremento de casos, y esto nos obliga a intensificar la vigilancia epidemiológica para ser mucho más sensibles en detectar cualquier nuevo incremento. Las pandemias suelen comportarse así. La de 1918 de la gripe española tuvo 3 olas pandémicas. Siguió circulando en el mundo después de 1918 los siguientes 2 años. Y bueno, eso es lo que la historia nos enseña, ¿no? Nunca subestimar la naturaleza y estar siempre en alerta. ¿Le preocupa la reactivación de la cuarta fase? ¿Esa podría ser nuestro talón de Aquiles? Yo lo veo como un gran reto, porque si toda la población mantiene las medidas básicas de distanciamiento social y el uso de mascarilla permanentemente, no debería existir una transmisión muy intensa. Si a esto le agregamos el ordenamiento que podamos hacer de los espacios públicos, el mantener las distancias adecuadas en los establecimientos, en los mercados, en los bancos, etcétera, esto sería, digamos, las medidas que permitirían ir desarrollando otros aspectos de la economía. Sin embargo, si por mínima liberación que hacemos volvemos a tener reuniones de amigos sin usar mascarilla, reagruparnos, ¿qué es lo que ha pasado en España? España, lo que está reportando, igual que Francia, es que la población pensó, ya no pasa nada, ya se acabó la pandemia, y entonces empezaron a reunirse sin mascarilla, reabrieron discotecas, restaurantes, etc. Playas, doctor, incluso las playas. escuelas empezaron nuevamente. Playas. Y han tenido que cerrar nuevamente colegios, han tenido que suspender nuevamente por un descuido sobre todo de las personas. Doctor,
Suárez, en esa línea, el poner los viernes como feriado, dar libertad los viernes para promover el turismo interno de un fin de semana largo, podría generar algún tipo de desbande. En España las playas fueron un vehículo importante de nuevos contagios, lo mismo está pasando en Río, por ejemplo. En fin, entonces, estos fines de semana largos podrían generar un desbande, una confianza en la población para salir en grupos, ir a diversos sitios y generar más contagios, ¿o es una buena idea? Como les decía, o sea, nos damos cuenta que el comportamiento de las personas es básicamente de lo cual depende la transmisión de la pandemia. España justamente ha informado de que lugares donde había baja transmisión recibieron visitas de zonas donde había una mayor transmisión y fueron ellos los que favorecieron, digamos, que la aparición de nuevos brotes. Cualquier decisión que tomemos para reactivar, sea el turismo interno o la apertura de comunicaciones, tiene que ir de la mano de la situación epidemiológica. Pero más aún, lo que vamos a insistir mucho y tenemos que buscar las mejores estrategias era para poder convencer a las personas que de su comportamiento depende mucho la transmisión. Se podrían hacer muchísimas cosas, pero si no mantenemos la distancia entre personas, si no usamos mascarillas, cualquier medida que podamos tomar va a ser en vano si es que no respetamos las normas básicas que evitar que se transmita este virus. Ahora, si Europa tiene este rebrote, esta tercera ola, otros países también, se habla de reiniciar los vuelos internacionales el 15 de octubre. No sé si nos dejarán ir a esos países justamente en virtud de esta situación, pero puede ser también un elemento propagador del virus. ¿Deberíamos esperar un poquito más o ya estamos en condiciones de iniciar los vuelos el 15 de octubre? Sé que hay una comisión de trabajo que está revisando el tema, porque aquí hay dos aspectos. Uno son las normas internacionales que están, como le digo, están reuniéndose para poder tomar la mejor decisión, y otro es el momento que está viviendo cada país, ¿no? Esto es muy dinámico, ¿no? Estados Unidos, por ejemplo, semanalmente están viendo qué zonas del mundo tienen mayor incidencia y cierran los vuelos de que proceden de las zonas donde hay mayor actividad. Si en estos momentos España, Francia tienen una elevada actividad, podría ser de alto riesgo, digamos, para que vengan vuelos hacia una zona con baja actividad. En estos momentos Lima todavía tiene transmisión importante, a pesar que ha disminuido las cifras, pero todavía hay transmisión. Yo pediría tomar mucha cautela. Realmente estamos todavía en un momento donde debemos priorizar los viajes que son indispensables por necesidad de trabajo, por necesidad de estudio, por alguna emergencia. Yo no me animaría todavía a hacer una apertura muy grande por el riesgo, como les vuelvo a decir, que nos pase lo que le ha ocurrido a España. En zonas de alta incidencia viajaron personas a zonas donde la epidemia estaba más baja y se volvió a reactivar. Tenemos que dar los pasos con mucho cuidado. ¿El advenimiento del verano es un riesgo? Primavera-verano. Lo que este virus nos ha enseñado hasta ahora es que no ha tenido mayor impacto de la estacionalidad. Para nosotros la pandemia empezó en meses de verano, que hacía calor, y ha continuado en otoño, en invierno. En Europa ellos empezaron en invierno y ahora están en verano. En realidad más es el movimiento de las personas que pueden surgir relacionadas a las estaciones que las que propiamente la temperatura, ¿no? Hasta ahora el virus se ha manifestado en todos los niveles sobre el nivel del mar y se ha presentado en todos los climas, ¿no? Aparentemente no hay un clima o una altitud que lo detenga. Doctor, ¿por qué no podemos salir los peruanos, si ya nos dieron libertad para los domingos, con vehículos? ¿Por qué? ¿Por qué no con vehículos particulares, que serían los que nos protegerían mucho más que el vehículo público? ¿Por qué? Claro, en realidad la disposición que se dio lo que pretendía es que la movilización en vehículos públicos eran para los trabajadores que puedan ir a los lugares donde laboran para facilitar su desplazamiento.
y de las personas, lo que se trataba es de evitar que ocurra lo que pasó los domingos anteriores, que salgan de su casa en familia y vayan y se reagrupen con otras familias, con otros grupos de personas, que se generen reuniones, o sea, no por el efecto del transporte en el auto, ¿no?, sino hacia dónde van y las reagrupaciones de personas que se van a producir. Esa fue la principal indicación. Debo decirle que en estos momentos hay un grupo de trabajo de varios ministerios que está evaluando la situación para que a partir del mes de octubre puedan darse nuevas medidas, lo mejor fundamentadas que podamos. Esta pandemia es sumamente compleja, que tenemos que poner en la balanza el riesgo de la población en relación a las necesidades de apertura económica. No es fácil, es un trabajo que hasta el último minuto se discute mucho para poder tomar las mejores medidas. ¿El Estado ya pagó los 20 millones de dólares que tenía que darle a COVAX Facility para matricularnos en esa iniciativa? ¿Ya los pagó? No, el pago no se ha hecho todavía. Lo que se ha hecho ya es digamos, el acuerdo de pago. Pero ¿por qué no se, o sea, pero se supone que teníamos, ¿no?, se supone que teníamos hasta el 15 de septiembre para pagar. Lo que no entendemos es cómo es que un gobierno que dice haber gastado miles de millones en darle bonos y todo esto a la población no puede pagar 20 millones de dólares a COVAX Facility para matricularnos en eso. No se entiende. 20 millones frente a los 10.000, 20.000, 30.000 millones que dicen que han gastado, no es nada. ¿Por qué no podemos pagar esos 20 millones? No, como les digo, ya lo que había que hacer este viernes es el compromiso de pago que ya se firmó. Yo he sido uno de los firmantes del compromiso. Pero no hay pago todavía. Y el pago está en proceso, es un proceso a través del MEF, como usted comprenderá, que tiene que hacerse de acuerdo a todas las normas, ¿no? Pero está asegurada la vacuna de COVAX Facility y también se ha asegurado ya una compra a través de Pfizer también, que son, digamos, los dos primeros, las dos primeras compras que están aseguradas para nuestro país. En total suman alrededor de 11 millones de dosis para vacunar que tenemos ya asegurado, ¿no? Y se vienen convenios con otras farmacéuticas también. Doctor Suárez, la última y muy breve, por favor, porque de lo que se trata es de decir las cosas con realismo y no generar falsas expectativas. De acuerdo a cómo están yendo las vacunas, de acuerdo a lo que ha dicho la OMS, que la vacuna no es un proceso corto, en fin, de acuerdo a lo que le ha pasado a AstraZeneca, ¿cuándo, con realismo, cuándo deberíamos los peruanos esperar que esté la vacuna aquí siendo administrada a los peruanos? Con realismo. Sí. Lo que pasa es que no es un solo proveedor de vacunas. Recordemos que tenemos diferentes empresas farmacéuticas más COVAX Facility. Las primeras remesas deberían estar llegando para vacunar, digamos, principalmente a trabajadores de salud en fines de diciembre o en el mes de enero, que son los primeros que van a tener vacuna disponible, son de laboratorios Pfizer. Inmediatamente otros laboratorios, digamos, tengan fecha de producción, siempre que aprueben los ensayos. Siempre que se apruebe, claro. Fase 3, siempre que los aprueben, vamos a ir vacunando en el orden que ya se ha previsto, trabajadores de salud, pacientes con comorbilidades, mayores de 65 años, etc. Muy bien. Primer objetivo, salvar vidas. Después seguiremos vacunando al resto de la población para interrumpir la transmisión del virus. Muy bien. ¿Y desde cuándo pura molecular? ¿Desde cuándo pura molecular y nos olvidamos de la prueba rápida? ¿Desde cuándo? O sea, ya estamos implementando las pruebas moleculares. Tenemos pruebas rápidas todavía distribuidas en todo el país. Lo que se está dando es indicaciones precisas para usarlas con mayor cuidado. Si llega un paciente que está en los primeros días de enfermedad, la prueba molecular es la adecuada. Pero si llega un paciente que ya tiene más de 10 días de enfermedad, cuando ya se han producido anticuerpos, en ese paciente se puede usar prueba rápida. Muy bien. Pero la idea no es ya usarla como primera opción para pacientes agudos. Muy bien. Y por otro lado, las pruebas rápidas que miden anticuerpos es lo que nos van a servir para hacer el Estudio Nacional de Cero Prevalencia, que se va a realizar entre octubre y noviembre, a partir del próximo mes.
y este estudio es el que nos va a permitir conocer el riesgo de una segunda ola en cada región del país, dependiendo de la cantidad de población aún susceptible que queda. Doctor Suárez, muchísimas gracias, muy buenas noches, muy amable. Buenas noches también. Como siempre, usted muy amable.